el tuyo, que me recuerda cómo estoy sufriendo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Cara al Pueblo en este día miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, pero estamos acá para debatir, charlar, analizar un poquito la situación de nuestra ciudad, de nuestra provincia y algunos, por supuesto, comentarios de lo que está sucediendo en el país. Y en el mundo. Y en el mundo, ¿no? Pero en el país con esta decisión del presidente de no ir al acto central en Tucumán. Se borró. Justo la neblina le cerró, ¿no? Pero dicen que no tenía el acompañamiento de los gobernadores, de la mayoría de los gobernadores. Y a alusión a eso, el gobernador en su discurso también habló un poquito de esta situación del país, ¿no? Así que bueno, pero quiero darle la bienvenida a la dama, a María del Carmen. ¿Cómo andamos? Yo me quería ir al acto, no pude llegar, pero después vi todo y no me gustó, ya digo de entrada. ¿Tanta gente había que no pudo llegar? No, había muchos autos estacionados. Autos. Y cortado, demasiado calle cortada. Bueno, eso sí me dijeron que había muchas. Porque yo creí que como hicieron tantos cortes de calle iban a desfilar los soldados y todo lo demás. Pero no hubo desfile, ¿no? Eso, no hubo. No hubo desfile. Porque se decía que iba a haber desfile cívico y militar. Bueno, pero la primera vuelta que parece que habían programado, parece que estaba programado todo eso. Después cayó la programación y a último momento volvieron a levantar la programación. Claro, como la neblina tampoco lo habrá dejado llegar al gobernador. Al presidente iba a pasar el agua porque estaba anotado en la lista que iba a ir y tampoco fue. Sí. Carlos, bienvenido al programa. Buenas noches. Tenemos varios temas para expresarnos para don Juan y doña Rosa. Y también le damos la cordial bienvenida al tocayo Jorge Rogelio Cid, que nuevamente nos acompaña en el programa, haciendo un análisis de lo que sucedió ayer en la sesión del Consejo Deliberante, ¿sí? Y bueno, algunos temas. Bueno, usted me permite que yo haga de presentador del tema que hablamos fuera del micrófono también para noticiarle a la dama y a la audiencia. Bueno, primero, ambos Jorge estuvieron en la sesión del día de ayer del Consejo Deliberante. Yo me retiré antes porque tenía ahora ya tengo una reunión social los martes, entonces por ahí no quiero perderme los inicios de esa reunión social. Pero me alegró muchísimo y después espero que ellos se explayen, que hubo un acercamiento entre la autoridad del cuerpo legislativo y nuestros dos colegas después de la sesión. ¿Le pusieron la mesa? No. Bueno. Qué cosa seria. Qué cosa seria. Quedamos así el jueves pasado. Bueno, que salude Jorge y ahí charlamos. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Sí, estamos aquí, vamos a hacer efectivamente un análisis de lo sucedido anoche y luego agenda abierta a Luqui. Bueno, a que venga. A lo que venga. Bien, bueno, ¿qué empezamos con la sesión o cómo querés? Y sí, con la sesión porque... Con la sesión. Sesión. Bueno. Porque por ahí lo otro más o menos uno... Puntos centrados. Sí, a ver, ¿cuántos puntos entrados hubo anoche? 6. De los asuntos entrados. Y un solo dictamen de comisión. Hubo 2 visitas ayer allí. Presentación de libros, eran cosas así. Sí. A ver, porque también yo me puedo perder, pero porque veo que Carlos toma nota y yo hablo de memoria. Pero No, yo estoy haciendo otra cosa, por eso le dije completamente distinta, pero el primer punto tenía que ver, esto nuevamente lo hablamos en el programa anterior, presentado por los concejales y por todos los apellidos, no por el bloque renoncador, no. Eso no figura nunca en el orden del día, ese nombre. En ese caso dice los concejales Feltan, Ramírez, Bollenberg y Rivero. ¿Queda alguno más en ese bloque?
¿Cuánto? Porque el LACO parece que está fuera de ese No, es siempre estuvo. Bueno, Sí, no sé hasta O dónde sea, está es de fuera. bueno. del grupo, De pero nombre, de pero otra. talento, Sí, o sea, sí, está bien. puede tener otro nombre, pero siempre levanta mano como Claro, claro. Bueno, y esto era sobre la presentación del libro Clima Familiar, el arte de educar en casa. Ujú. Esto fue que pasó... Osores. Osores, Ujú. sí. Licenciado, lo presentaron, licenciado Osores. Mira, no sé, llámeme licenciado, como Sí, siempre sí, dice, está ¿no? bien. Así que, Bueno, estuvo allí presentando un libro y lo declaran, como es habitual, de interés municipal o educativo, bueno, como otras hierbas. Luego, lo segundo fue, en ese caso lo presentó Ramírez, sí, el concejal pero Ramírez. con el primer Sí, punto. a ver. Tengo entendido que, no sé si será por ese libro, pero que Osor está haciendo un recorrido por todas las escuelas, ¿sí? Y llevando el logo del Sí, intendente en las escuelas, ¿sí? O sea, sí, bueno. no sé cuál es la tarea, si este libro tiene que ver con eso o no. Esto es lo que no... Y bueno, la misma pregunta me hice anoche cuando apareció allí, porque en la semana pasada sí estuvo visitando escuelas y efectivamente va allí y abajo en su panel dice el logo oficial oficial del intendente, sí, no del municipio. De la gestión. sí, de institucional nada que ver, ¿no? Claro. Sí, no tiene el escudo del municipio de Alem, sino que tiene el logo apócrifo, oficialmente apócrifo. Bueno, pero llama la atención esto. Pero Que, sí, no creo que sea delito, pero que es una cuestión desprolija. Porque ese logo personalista que usa el intendente, cuando hay alguna acción, como en este caso, si hay una afectación de un peso del recurso público, ya es una falta de transparencia. Debería utilizar el logo del municipio. Y más a sabienda que se declaró de interés en el órgano legislativo. Claro. O sea, interés, pero parece que con el logo personalista. Eso vamos a analizar en el próximo programa. O sea, los personalismos con la plata pública. bueno, la pregunta que deberíamos conseguir que nos respondan es si efectivamente percibe algo, si lo hace ad honorem, Solamente vos sabés. o si percibe algo del municipio, o si este panel con el logo, ¿quién se lo da? Y si se lo da el municipio, si lo brinda, obviamente está pagado con recursos públicos. Por supuesto. Y con los recursos públicos puesto el logo, bueno, ahí viene donde el análisis que haríamos de las cosas que podrían estar irregulares en este caso. Estamos ahí, pero... Bueno, vamos a seguir. Por ahí, como es educativo y está recorriendo las escuelas, también la provincia puede que le aporte algo. No, está bien, yo Porque no me aparto. las escuelas son provinciales. Está bien, pero yo no me aparto. Y puede haber mucha política cultural, mucha política de impresión de libros con autores locales, pero no confundamos una cosa. No hagamos propaganda personalista con la plata pública, ¿me entendés? Cuando se utilizan las instituciones. Claro. Las instituciones son de todo, no es de Matías Sebeli, ni de Gerald Felton, ni quien carajo sea. Sí. Eso antes no lo entienden. Eso lo tiene que... Lo entiende la gente en común, pero no lo entienden los funcionarios. Y si está asociado este andar por las escuelas con la declaración, con este libro, y bueno, entonces sí, la declaración esta declaran de interés y incluido el logo. Cuando para la semana que viene o para mañana, si pueden. ¿Qué debe ¿Qué cumplir es? para declararlo de interés? No, pero ¿qué beneficio obtienen el grupo, la asociación, ya sea la ONG, sea quien sea, cuando se declara de interés municipal? ¿Qué beneficios tienen? Uh-huh. Eso a mí me gustaría que me lo aclaren alguna vez. Sí, eso vamos a tener que investigar. Sé que en ¿Algún cuestión, beneficio tiene? No, por supuesto. a ver, por ejemplo, si se declara de interés, eso me habían dicho en su momento, municipal, entonces la seguridad es sin cargo
algo así había, de la policía. ¿Cómo que si encargó alguien lo paga? Sí, obvio, sí, pero no, si no hay que pagarlo. Por ahí pasaba la cosa, pero eso tenemos que averiguar. Claro, si sigue ¿qué tal es cual, los beneficios. Igual Sí, tiene que haber seguimos una con el- ordenanza que marque esa situación. O Porque hace debería. muchos Sí, o años debería. que Ujú. vienen haciendo eso. A ver, No es ya de este gobierno, sino que vienen de otros gobiernos. Busquemos También. en el digesto, jurídico. También. Hay que buscar el digesto. Sí, el Tan buscador prolijo y del tan digesto. completo. Sí. Bueno, sigamos. ¿Dijiste de digerir? Sí, Bueno. indigesto. Sí. Cuando termina la digestión, ¿qué sale? Bueno, luego apareció lo de Germán Ramírez, referente a la creación del programa municipal Abordaje Integral de Personas con Autismo y Neurodivergencias. Allí estuvo, ¿cómo? Ahí. Silvina Ayes, Silvina, sí. abogada. Ah, Ujú. Y bueno, este tema yo creo que le va a interesar a María del Carmen, porque Lo conozco. Ah, ¿lo conoce? Sí, lo conozco. Bueno, No me interesa, aclaro. Porque está Bien. tomado desde otra posición que no quiero hablar. Más vale. bien. pero pará, perdón, Sí. perdón María del Carmen. Yo sé que por ahí ya a esta altura hay cuestiones que te ofuscan Ujú. sobremanera, Sí, sí. pero no nos tenés que privarnos de tu experiencia y de tu cuestión y de tu opinión, ¿me entendés? Porque ¿de dónde vamos a aprender A ver. aquellos que somos neófitos en determinadas cuestiones y determinadas políticas inconclusas y que están dando vuelta y que cada vez es puro bla bla y menos se hace? A ver, ¿De dónde? acá- ¿Coinciden ustedes, colegas, conmigo o no? Sí, por supuesto. Acá se juntó para armar nuevamente el Consejo de Discapacidad, que estaba armado, porque no sé si ustedes se acuerdan la vuelta que yo discutí en una de las audiencias justamente con el ex secretario de Acción Social, por la cuestión de que él dijo que se dio de baja al Consejo por la creación de la Dirección de Discapacidad. Que eso no puede ser porque una cosa es provincial y otra cosa es local, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, acá se empezó a hacer ciertas reuniones. Yo estuve al principio molestando bastante, después uno se llega a cansar y no hay respuesta. Y ahora se formó un grupo de padres y que el coordinador del DISCAY, Consejo de Discapacidad, sacan cosas que hablan más con esa agrupación y no exponen en la sociedad primero de todo. ¿Quién es el coordinador? Darío Machado, profesor de Educación Física. O sea, Carmen, ¿alguna vez se derogó, se anuló el Consejo de Discapacidad? No, porque es por ordenanza municipal y eso tiene que llevar todo, si se deroga, no. Bueno, yo creo que ahí deberían trabajar los concejales. Creo que el que está en el tema social y salud, ¿no es cierto?, que le corresponde, porque veo que muchos proyectos relacionados con salud lo presenta el doctor Ramírez. Tendría que ver eso y solicitar ¿Por qué mira que ¿Por qué me miras así? No, pues Ramírez está en finanzas. Sí. en finanzas. Claro. No, bueno, Ajá. yo la verdad Sí, que está lo, bien. lo No, veo pero más es cierto, correcto. que lo social, ¿no es Sí, cierto? ahora Porque- vamos. Porque el proyecto de sacar el consejo afuera, por los barrios, digo, ¿no? Mm. ¿Cuánto están divididos en cuántos grupos los concejales? ¿En 4? Hay tres comisiones. Ah, 3 comisiones. Ajá. comisiones ¿Y cuáles serían esas comisiones? sociales, finanzas Presupuesto de y Hacienda y obras legislación. públicas. Presupuesto de Hacienda y legislación. Sí, bueno, de Claro. finanzas es lo Ese mismo. de Sí. finanzas. Ujú. ¿Y la de obras públicas? Sí. A ver, de memoria, yo recuerdo algunos, ni exactamente todos, pero sé que estaba el concejal Ramírez y Andersen en justamente esa, la más importante, porque ese es Y en la de audiencia pública. Sí, Claro. Claro. Y después en obras públicas. Goichi. ¿Y quién más? ¿Borbeck o Rivero? Rivero, sí. Calculo que No, Rivero. yo no sé. Bueno, Yo no sé. ah, vamos a O preguntar. Laco. Ujú. no, Laco queda está otra. Laco está en la Sociales. otra, en sociales. Pero bueno, tenemos dudas entre Borbeck y Rivero. Yo no. Vamos a pedir entonces la No, señora. en casa lo tengo anotado, pero Claro. de memoria no lo sé. Sí, bueno, y así se conforman. Claro, y Bueno, entonces yo uno pienso- puede saber, porque uno va a entregar, yo sigo diciendo, ¿no? Hace como 4 o 5 meses que entregué el pedido de que le pongan una flechita a la calle
de los jesuitas, porque Ujú. esa no está por ordenanza, y hace no sé cuántos años del tiempo de Jorge Petersen que vengo pidiendo, cada vez se pone más difícil porque los que entran y la flecha va para este lado creen que no es doble mando. Bueno, yo calculo que Como 6 meses, 7 ya que... volviendo al tema del Consejo De Discapacidad. yo creo que lo deberían definir, ¿sí? Si lo van a mantener, volverlo a poner en práctica ahí, porque si se sigue creando más consejos o No, este personas que grupo es un grupo de familiares o padres, ya sé, entonces pero es separado, digamos. ¿Sí? pero es separado. Es social, sí, es... ¿O no? Porque están haciendo casi la misma tarea que tendría que hacer el Consejo de Discapacidad, lo que yo entiendo, o desde mi... Bueno, ellos pequeña están visión. Deberían hacer las ellos tareas. están pidiendo haciendo, vos decís eso, que estás haciendo. pero se supone que si hay un consejo, esos pedidos de Entraría los por eso. padres, de los grupos que se forman, Entraría por eso. debe llegar primero al consejo, ahí se habla, se acepta, no se acepta, y después, bueno, Ahí voy a ese punto Ujú. voy. Si se van a dirigir y se van a hacer presentaciones Ujú. así nomás, ¿sí? Por más que lo presentan a través del Consejo, deliberante. bueno, Consejo, ¿no? Sí. Consejo con C. Y entonces, ¿para qué carajo está el Consejo con S? Ujú. Seguimos. Sigamos, sí. Banda, Sí, digamos. Sigamos porque hoy hay para terminamos con esto. Luego, hasta me perdí, pero supongo que estoy en acá, ¿sí? Porque es nuevamente una iniciativa del concejal Ramírez, en ese caso referente a la creación del programa municipal Indicadores Sociales Barriales, Diagnóstico Participativo y Mesa de Gestión Comunitaria. Así como el título es larguísimo. Hermoso el título. Así también fue la Así exposición. la exposición, y siempre lo mismo sucede allí. Ya luego vamos a hacer un análisis sobre la manera y el contenido de las presentaciones de Ramírez, pero básicamente consiste en proyectos larguísimos, ya nombre, pero contenido, de ahí artículo 15 y sigue y más, ¿sí? Y bueno, y después que la secretaria lee, él nuevamente repite lo mismo leyendo también, Claro. y se hace tedioso, ¿sí? ¿Y ustedes Sí. se dieron cuenta del sincericidio, el acto de sincericidio que cometió en su exposición después de la lectura de la secretaria? A ver. ¿No se acuerdan? O sea, eso fue un acto de sincericidio. Nosotros tomamos decisiones sin conocer, ¿nos lo dijo así? Ajá, sí, sí. Sin datos. Ajá, claro. ¿Cuánto tiempo hace que están? ¿Todavía no tienen datos de la realidad social? ¿Cuántas personas vulnerables tenemos? ¿Acción Social está de ahora? ¿Nos manejan los números? ¿Cuántos niños vulnerables? ¿Cuántas personas vulnerables de distintas edades? ¿Cuántos chicos con discapacidad? ¿No lo tenemos? Hay otra Recién cosa ahora se dan cuenta. que yo... ¿Cuántos siempre- organismos están al pedo que deberían ocuparse de poner blanco sobre negro para que conozcamos cómo estamos en la net? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Yo siempre resalto algo Y en más en lo cuestión de social. la discapacidad. Lo único que se tratan en todos los lugares es los niños. Y no es como antiguamente las personas con discapacidad no llegaban a ser muy grandes y desaparecían. Ahora no, ahora también hay jóvenes, hay adultos y que quedan pasados cierta edad encerrados porque no tienen dónde ir, no tienen cómo transitar, no tienen... Y es cansador. No tienen ni siquiera dónde atenderse de salud. Sí, sí. Bueno, sí, vamos a ir avanzando. Pero como vamos a ir al otro tema, ya ahora los radicales que presentaron sobre los caminos, Ajá. antes de retirarnos y el análisis sobre la modalidad de Ramírez, él tiene algo que está en comisiones. Creo que eso pasó a las tres A las tres comisiones. Esto aquí sí, pero lo anterior, un proyecto para obligar a los demás concejales, supongo que a él también, a todos los concejales, a que vayan a los barrios un determinado horario y... Que vuelvan a hacer lo que se hacía antiguamente, sesionar por barrios y todo lo demás. No era eso, funciona, no. No funciona. A ver, que el concejal vaya a echarle... A ver, primero lo que tendría que pedir el consejo es que se purgue cuántas comisiones barriales conformadas hay, quiénes son,
cómo fueron elegidos, si fueron elegidos o democráticamente puestos, ¿sí? Como hay muchos. ¿Sí? Y entonces, y si están funcionando o no cada presidente, porque en el kilómetro 40, la que estaba de presidente, pues, salió de candidata, ahora es ¿Hizo mérito esta planta permanente? Suplente de concejal. Sí, ya está en planta permanente. No está sé, como un monotributista, no pertenece a ninguna cooperativa, como mucho. No sabemos. ¿No está en la lista de echados del municipio? Ella ya Pero estaba, eso no, en el gobierno olvídate. anterior, ella ya estaba trabajando, tuvo un tiempo, no sé haciendo qué, pero en el consejo. Así que por ahí ya está también el plan. Bueno, la cuestión es, lo que es llamativo es, y que algunos plantean, es que esos tipos de proyectos donde de alguna manera está diciendo que los otros hagan lo que él no hace. Él es el concejal Ramírez. Quiere que los otros vayan a trabajar a los barrios cuando él no se lo ve por el consejo, salvo en las sesiones o en las reuniones de comisiones, pero no como otros concejales se los puede ir a visitar en el consejo. Pues sí, pero se lo encuentra también en el consejo. Pero... Bueno, otra cuestión es de los dos proyectos que presentó con el asunto del consejo a los barrios y que también más o menos es denso como el otro. Yo le diría al concejal Ramírez, basta de mirar al Brasil y traer cosas de allá que no son para nada aplicables acá, porque Brasil tiene otra cultura, tiene otro sistema, ¿sí? Los políticos son otros y no son los de acá. Es imposible copiar lo que dice un municipio de Brasil y traerlo y aplicarlo acá en Alem. Es imposible. Bueno, no es la primera vez, ya son varias los proyectos que presentan, suelen ser de ese porte más o menos. Bueno, no sé. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los proyectos que presentó? ¿Se pusieron en práctica? ¿Está reglamentado? ¿Está en funcionamiento? ¿O solamente Guabiroba? Estamos hartos de Guabiroba ya. Bueno, pasemos a algo menos grato. Menos grato todavía. Luego, el concejal Ricardo Schmidt, que, bueno, tiene los días contados. Está sí. ¿Cuándo vuelve Richie? Se acaba todo cuando tengamos los días contados y cuando sepamos cuántos días hay, ¿viste? En el mundo, ahí tenemos los días contados. Ahora, volviendo a esto, ¿no? Ahora ya no hay más sesiones por... van a cortar por ya está en el receso invernal. Va a haber dos semanas que van a... Y sí, pero justo cuando uno tiene más tiempo de ir a trabajar con ellos, porque uno cuando trabaja y todo lo demás, así que ya entonces me saco de la cabeza que tengo que ir al consejo. Sí, el martes que viene y el siguiente no hay sesiones. El último martes de julio, claro. Ahí retoman nuevamente. ¿Y sería la última sesión Yo no sé, porque Andersen sacó hasta algunos días de agosto. No sé si ya entra el próximo martes o en una de esas tiene alguno más. Pero bueno, esto, o tiene una o dos sesiones más. Claro. Sí. Bueno, pero por ahora, bueno, hizo lo que está a su alcance. Él como productor, lo explicó allí. Y la angustia que hay justamente en los colonos, los caminos en mal estado, lo expuso allí con imágenes y pidiendo, bueno, de forma urgente que el Ejecutivo tome medidas al respecto y arregle. Hay puentes, habló allí de 2 puentes, uno que es un peligro porque ya cayó. No, bueno, uno caído, sí. Y el otro que se está desbarrancando, los tubos están quedando expuestos y en un día de lluvia, una resbalada y uno se cae. Están las imágenes de esto. Así que bueno, esto fue bastante bien explicado por su parte allí. Y con fotos que expuso también. Bien documentado. En realidad son 2 puntos. El asuntos entrados, el 4 y el 5, sí, que tienen que ver sobre lo mismo. Se ve que o le agregaron o lo dividieron, pero son el pedido está basado en esto, en
arreglo de puentes. Hay un puente que cayó, que ya no se puede pasar y ya, a ver, Y eso es lo que me contaron hay esta un- semana. Dice que los vecinos pusieron arriba maderas o cosas, pero está peligroso porque si no, no pueden hacer algunos trámites y cosas así. Yo sugeriría, ya que estuvo muy bien, dicen desde el municipio y los funcionarios, que estuvo muy bien el rally, ¿sí? Que vuelva a haber otro rally, porque así Por van a la la máquina que fueron y que para arreglar el camino. el trazado sea, Sea por donde- esto, sí, por esto, por claro. estos caminos. Bueno, Claro. tengo entendido que uno de ellos es Picada Flor, que es detrás de la CTM, de Ujú. Cooperativa Tabacalera. Hay que ir por la ruta vieja para ingresar hasta la escuela ya que se encuentra con Picada Lanuse, que es la que entra de los ex de ahí. No, Sí. voy a corregirte. Se entra ya lo ex Yepe De Yepes, ¿eh? y sale allá para el Chatón. Ujú. Conozco Sí, el bueno, la sí, cancha, pero se encuentran esas No. dos, una se llama pero el Lanuse, la puente, Flor, el- y después el nexo que hay entre esta y ya el acceso a Chatón. no, Por ahí está uno de los puentes, creo que es el que no pasa ahí. Según Además, otra cosa que dijo, que los árboles están cerrando el camino ya, ¿sí? eso estuvo también, a ver, esas cuestiones, que un concejal tenga que pedir, por favor, que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y arregle y le diga cómo hacerlo, que no es la solo... básica de la metodología. Ah, sí, o Ahí sea, vemos la incapacidad manifiesta que hay en varios sectores y que cuesta muy caro para don Juan y doña Rosa. Uno de ellos, maestranza, acción social, por ejemplo, por decir alguno. El tema de la Dirección de Hacienda, que no nos da la información, todavía estoy esperando, ¿te acuerdas la información Sí, sí. adicional? Sí. Y el dictamen del doctor, por el cual no da la información. sí, Bueno. en Hacienda después tenemos algo para debatir también. Tiro, hoy no saqué fotos, pero voy a ir durante la semana que viene y lo voy a llevar. ¿Vieron la pileta del Samir? Entre el Arboretum Mm. y el barrio Alfa. Bueno, ahí se intentó hacer un cordón cuneta, se intentó rellenar la calle y se puso algunos tubos, pero se hizo mal el cargo, porque le erraron en el caudal. ¿Qué pasó? El agua pasó por arriba y rompió el cordón. ¿Y a quién van a multar ahora? Bueno, yo fui hace unos meses porque acompañé a los jóvenes del fútbol y vi que estaban poniendo unos tubitos y vi toda la cuenca que, bueno, sentido común, viejo. Sí, sí, sí. Ah, Sentido común. a ver, yo tengo solamente séptimo grado hecho en una escuela en 25 de mayo, bien la última en el monte, Rural. sí, rural, donde Con mucho orgullo. había solo 2 aulas y estábamos amontonados. Una aula había el primero y segundo y después el resto en el otro. Pero me siento capacitado como Claro. para hacer un cálculo de, a ver, la superficie que hay y cuánto llueve. O sea, hay estadísticas. Sí, o sea, Es que esa es la vieja escuela. Esa es la vieja escuela. Esa es la vieja y sin escuela. embargo, uno se topa con esto, justamente lo que estás mencionando. Bueno, pero retomando, para mí me resulta muy vergonzoso que esto suceda. A ver, la vergüenza deberían tener del intendente y todos los funcionarios. A ver, la responsabilidad es del intendente porque él elige a sus colaboradores. Y obviamente que en maestranza hay muchas quejas. Algo está fallando en ese sector. O sea, que un concejal tenga que exponer todo esto así, pero no es nuevo. A ver, desde que asumió, desde hace 1 año y medio, que las quejas están que los caminos están mal. Yo mismo suelo andar, y lo que decía el concejal Schmidt, ahora retomo, con buen criterio, vayan no solo la máquina, vayan con una retroexcavadora para abrir zanjas, El rolo. el rolo, tosca, y vayan con una motosierra, porque hay gajos, hay que cortar, porque si no enganchan la cabina a la máquina. O sea, llegar a ese punto de tener que enseñarles, de darle todas las pautas a los que están para eso, es un bochorno. Realmente da vergüenza. Sí, autocrítica. Pero, Sí, pero vos sí. sabés que eso pasa, sucede. Yo me pregunto, a ver, no sé si ustedes habrán visto,
una cantidad, no lo conté, pero más de 30 tubos grandes en el ingreso a la Casa Radical. Hace 2 meses por lo menos que está. ¿Qué objetivos o qué destino tienen eso? ¿De quiénes son esos tubos que están apilados allí? Y bueno, es cuestión de averiguar. No tengo idea. Bueno, no tengo Sí, hace idea. muchísimo. pasaron meses, yo no sé si 2 meses por lo menos. más. Puede ser que van a canalizar la vertiente, Yo que hay creo- sobre la San Martín, ¿vieron? Bueno, La vertiente que va a Yo ser la dije, van a canalizar el arroyito ahí. Claro, la vertiente esa que pasa por el asfalto, ¿vieron? Sí, hay una vertiente ahí. Y bueno, sí, cerramos sí, con eso, porque así debatimos de algo más agradable, porque ahora pasamos a algo menos grande. Bueno, fueron estos 2 expedientes que sí se lo aprobó sobre tablas allí, porque es un de comunicación. Claro. A ver, vergonzoso decirle al Ejecutivo que haga lo que debió hacer desde el primer día. Bueno, está bien. Y luego hubo un asunto entrado más, que en ese caso nuevamente lo presentó el bloque Renoncador, compuesto por Felan, ¿cómo es? Ahí mezclo, Feltan y Ramírez, Wollenberg y Rivero. Esto es el bloque Renoncador. Y ellos solicitaban el uso del espacio público para llevar adelante la feria de invierno. ¿Sí? Feria de invierno. Sí. ¿Alguien se acuerda de qué era esto? Primera vez que escucho. Sí. ¿Y dónde va a ser eso? ¿Cuándo? Está en las filmaciones. Yo la verdad que no me acuerdo de ese punto. Sí, o sea, en tanto interés, bueno, pero son esas que utilizan o solicitan la autorización para el uso del espacio público y sí, la aprueban, ¿sí? Después, el dictamen, el único es la actualización por la inflación de que todo esto, los números, en este caso, ¿de qué se trata? Acá dice que es la ordenanza 1, número 10, ¿sí? Que cada año se modifican, se actualizan los números. Se adecúan. Se adecúan, ¿sí? Es algo que sí, que se hace cada año y es eso que había entrado la sesión anterior. Pero sería bueno que aclaren. Bueno. ¿Cuánto era el ¿Cuáles son los monto? Claro. Bueno, ¿En qué lugar están a ver, el viejo reclamo, no tan viejo, porque en alguna oportunidad esto se hacía. O sea, si algún vecino iba o en los medios, algún comunicador iba y salía con la información. Ahora no, ahora apenas el título. Es muy el título nomás y por la afirmativa y ellos saben, pero el pueblo quiere saber de qué se trata. Por eso es que, volvemos a insistir, nosotros hicimos un pedido formal, escrito, que se nos permita presenciar las reuniones de comisiones. Porque ahí es donde se sabe todo eso y uno se puede enterar y decirle a la audiencia, a doña Rosa, a don Juan, de qué se trata. Pero cuando no se hace esa apertura y siguen con esto, tampoco en la sesión, porque no lleva más de 10 minutos, calculo yo, el que se lea o que se diga a qué se debe, de qué se trata. Y vamos a seguir en el mismo, cada vez más oscurantismo en vez de transparencia en la gestión. Bueno, yo de mi parte, yo entiendo que realmente va a haber democracia acá en el municipio recién cuando las reuniones de las comisiones sean abiertas. Todas. Porque, a ver, eso lo digo a todos, a los 7 concejales, porque todos son responsables, ¿sí? Si no tienen la capacidad de tratar los asuntos públicos en público, entonces no están a la altura de las circunstancias. A ver, ahora van a entrar, 2 nuevos y uno que permanece, que es el caso de Felta, ¿sí? Y de la oficialista, que es Bretin, ¿sí? ¿Qué podemos esperar? Que siga la conducta de siempre. Tal vez, y había, ¿cómo se llama? Moraviki, Mauro. Sí, sería el primero que
siempre está la esperanza cuando viene un nuevo, que diga, epa, yo estoy a la altura de las circunstancias, yo no soy igual que los otros, y que yo sí tengo la capacidad de tratar los asuntos públicos en público. Eso, recién cuando lleguemos a ese punto, ahí podemos decir, sí, ahora tenemos un consejo y tal vez ahí recuperen la palabra deliberante. Honorable ya no creo, porque cobran, todavía no sabemos cuánto cobran, porque nos mueve de risa. A ver, no sabemos cuánto cobran, ¿sí? No sabemos cuánto gana el intendente. A ver, no sabemos cuánto cobran ni los concejales, ni los secretarios de bloque, ni los asesores. Tampoco sabemos si los asesores en qué modalidad cobran, si tienen un sueldo, si son monotributistas, y si dónde se los imputa, si va a la cuenta del consejo o si va a otra cuenta. Es una manera de disfrazar las cosas. Bueno, todo eso son preguntas que necesitamos que nos contesten, y ni siquiera en la audiencia pública nos dicen. Sí. Yo voy a explayarme sobre el tema de la función de los asesores. Hay muchas agachadas que lo hace todo el cuerpo en no contestar determinadas cuestiones que la gente pide que sea tratada en el orden del día, y descaradamente el presidente toma la decisión de mandarlo o contestar en forma personal o privada los pedidos que han hecho los vecinos para que sea tratado en sesión. Esto es un argumento, y no veo el trabajo de los asesores, todo el asesor jurídico del consejo, que avale o dé su opinión sobre esta cuestión que, como dice Jorge, hace al oscurantismo. Ocurren cuestiones graves, por lo menos desde mi punto de vista, y que deberían ser expuestos públicamente en el consejo, porque él habló de la democracia. ¿Son nuestros representantes o se representan a sus propios intereses nomás y no representan al pueblo? Pregunto, ¿no? ¿Representan a los intereses del pueblo o no? A ver, yo quiero agregar algo con respecto a los asesores. El presidente se arroga la facultad de ser él el que elige y designa a los asesores. Y así como ahora escuchamos que denunciaron aprietes de contratados para que trabajen para las elecciones y para la campaña, es obvio que el asesor que está allí, cuando el presidente le pide un dictamen, ¿sí?, que dictamine, él va a dictaminar a favor del presidente. ¿Sí? Eso ya sucedió, y vuelvo a repetir, yo con 7º grado estoy en condiciones de rebatir los dictámenes de los asesores, porque cometen errores burdos por defender lo que ellos también consideran su patrón, que le da el conchavo allí. Bueno, esta es otra de las cuestiones. Primero, habría que modificar el reglamento interno para que los asesores, primero habría que preguntarse cuánto nos cuestan los asesores, si son necesarios realmente, y si llegamos a la conclusión que sí, pero que sea por consenso, que sea una votación, que se lo elija todo el cuerpo, no una facultad del presidente a dedo, ¿sí? Y que luego, obviamente, en sus dictámenes sean honestos, ¿sí? No abogados del patrón. Bueno, tengo un mensaje acá. El vecino Eliseo dice: Jorge, yo presenté una nota al consejo pidiendo explicación de dónde fueron a parar las más de 70 cargas de madera que fueron taladas en el arboretum, y me dijeron por nota que hicieron puentes y repararon viviendas de vecinos damnificados por la tormenta. 70 cargas. Bueno, de eso voy a hablar yo. Yo recorrí 2 veces hoy el arboretum. No es moco de pavo, ¿no? 70 más los eucaliptos que sacaron del complejo polideportivo, del
lindante allí. En forma abierta, para el Ejecutivo y Legislativo, desde el Intendente, Presidente del Consejo y todos los concejales, y todos los asesores, y sobre todo los abogados. El que defiende chorro, es chorro. Así de simple, ¿eh? El que defiende chorro, es chorro. No tiene otro nombre. Vayan sabiendo. A la corta o la larga, esto se va a saber. Es más, yo creo que para abrir el debate y abrir, no necesariamente, volviendo al proyecto del concejal Ramírez, ¿no? De ir a los barrios. No, que el vecino vaya, presente sus inquietudes y pueda debatir o hablar o exponer ahí en las sesiones. No que le contesten. A mí me lo hicieron, ¿sí? Que yo presenté un tema y me contestaron por escrito. Al vecino Eliseo a mí también le hicieron lo mismo. Con el tema del crimen ambiental acá en el Oteo Corts y los árboles que siguen criminalizando acá. Porque San Martín, allá arriba en la plaza, en la placeta de los juegos, sacaron los árboles que quedó devastado eso. Ruta 4, de acá al kilómetro 40, ¿cuántos árboles pero mutilaron ahí? Todo se tapa. Y que se tapa con esto, que no va a ser lo público en la sesión. ¿O no es así? O sea, hay muchos árboles que cayeron, está bien. ¿Dónde fueron? ¿Quién se benefició vendiendo leña? Que ahora la leña, viste, que está por el frío, ahí es súper pedida. ¿Alguien se benefició? Yo quiero que alguien alguna vez nos digan eso. Bueno, lo que yo recién planteaba, la capacidad de plantear, de discutir los asuntos públicos en público, y eso no se está dando con esto de cuando las papas queman, cuando es urticante el tema, prefieren contestar en nota privada para no tratarlo en público. A ver, si no tienen la capacidad de tratar los asuntos públicos en público, y bueno, renuncien. A ver, me dan lástima. A ver, tienen que tener la capacidad, ¿sí? Y ahora lo que no tienen es vergüenza, porque realmente yo siento que no tienen vergüenza de no querer tratar los asuntos públicos en público. Ya estoy. A ver si les queda. Sí. Creo que con esto damos por cumplimentado lo que sucedió, pero bueno, formalmente. Claro. Bueno, ahora yo quiero que ustedes comenten los dos y que se explayen lo que ocurrió informalmente después de la sesión. Bueno, vos, permíteme. Yo había planteado después de una de las sesiones, creo que hace 2 martes atrás, fue lo que nos sorprendió, que nos sacaron la mesa, un escritorio que hacía de mesa para la parte de la prensa. Inclusive habían puesto, reconozco esto, que cuando empezó la gestión de Gellerfeld había puesto un cartelito allí. Bueno, ayer cuando terminó la sesión se acerca el presidente y me dice que sacaron esa mesa, pero no es porque la sacaron, porque están armando un carpintero está haciendo una mesa especial más o menos parecida a los que ellos tienen, donde nos van a asignar un lugar a los periodistas. Se van a separarle para que usted no hable. Disculpame, será. No, a ver, ¿cómo fueron los hechos? Después de las elecciones, las elecciones eran el domingo y el martes, la sesión siguiente, no estaba la mesa, ahí desapareció la mesa, ¿sí? El escritorio que claro, había ahí. Era un escritorio, sí. Bueno, entonces, y sí, nos quedamos, en esa no estaba Carlos, estábamos solos. Después, en la siguiente semana, estuvieron ustedes dos y no estuvo. Entonces fue Carlos y había uno de los viejos escritorios o mesas que usaban los concejales, medio redondeado, allá en la esquina, y trajo esa y puso en ese lugar. Claro. Pero, a ver, está bien, uno puede admitir que de repente, bueno, llevaron Bueno, él tomó el otro y puso ahí, pero resulta, bueno, en esta sesión sí tuvimos este escritorio ahí, pero en la siguiente esto también desapareció. Eso para mí, yo infiero que allí hubo una animosidad
hubo algo pergeñado, ideado para vaciar esto ahí, para sacarlo. Y bueno, de ahí en más, después no hubo más. Bueno, ¿qué hicimos? Lo planteamos aquí y se ve que llegó a sus oídos de que a mí no me quedan dudas. O sea, bueno, intentó ayer, empezó hablando contigo, explicar que en realidad no es así como nosotros lo planteamos, sino que todo esto que habías dicho de que la idea era mejorar, hacer otro, ¿sí? Pero no me cierra este argumento, a mí no me cierra por todo lo expresado, porque por cómo se dieron las cosas. Yo sospecho. Bueno, a mí, Aparte, a si ver, van a poner otro, ¿para qué le sacaron con tanto tiempo? bueno, una es esa. La otra es que, a ver, a mí no me interesa que sea decorada ni nada por el estilo una mesa. Yo lo que quiero es que tengamos un espacio y la libertad de poder transmitir, en mi caso y el tuyo, hacer las filmaciones y tomar los audios de las sesiones, que es, a ver, pública y abiertas, porque el consejo es público. La casa del pueblo, Debería. sí, la caja de resonancia. Yo lo único que espero que se siga abriendo cada vez más, es lo que pido y solicito, que los vecinos vayan ahí y expongan las cosas, no que el concejal tenga que salir a hablar con el vecino y decir, bueno, nosotros le hemos solucionado el problema. ¿Qué problema solucionaron? ¿A unos vecinos? ¿A todo el barrio? No sé, eso es lo que va a hacer el despiole. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, el que no llora no mama, ¿no? Y bueno, va a haber algunos que maman y que viven mamando y que se le van a dar las cosas, y a los otros no. Bueno, yo quiero añadir a esto que en realidad no es un invento de la actual presidencia de poner una mesa. Estaba la mesona grande, esta la usábamos ahí, vaya que había espacio, ahí no había problema, ¿sí? O sea, eso estaba cuando llegó Feldman al consejo. La prensa tenía dónde ubicarse y dónde poner sus pertrechos. Él después puso una mesita más chica allí y con un cartelito prensa y bueno, esto, que después yo infiero disgustado por la libertad de prensa, que hizo expresiones de lo que veía, que a él no le gustaron, y bueno, entonces tomó represalia. Vaya, yo creo que eso no es ninguna novedad, que el espíritu periodístico nuestro es el viejo y querido espíritu crítico de la prensa, del periodismo, como tiene que ser. Bueno, pero esto a los políticos no les gusta, en general. No le gustaba a los presidentes y concejales anteriores, cuando se los criticaba de algo, no le gustaba a los presidentes o quienes estaban en la mesa de la cela, por ejemplo, que se los critique, ¿no? A los de vialidad no se los puede criticar, no se los debe criticar. Entonces, para que ustedes no hagan nada y estén cobrando y no se les pueda decir nada, no sé, entonces cerremos los micrófonos, las cámaras y vayámonos a otro. Bueno, a mí, ya que mencioné lo de la mesa, en realidad yo tal vez sea un chapado a la antigua, porque sí, siento nostalgias de esa mesona grande, porque yo voy al consejo de esta época en que se sentaban los concejales en la mesa y había una proximidad con el ciudadano, con el pueblo, porque estaba cerquita, estaba ahí, no había micrófonos, es más, sí, los había, el celular o el dispositivo que usaba para grabar solo audio, porque eran más pobres, no tenía todavía para grabar, entonces se grababa solo el audio, que era lo que interesaba y que después se pasaba en la radio, pero de esta época en que en la mesa cerca del presidente y entre el presidente y el secretario estaba el dispositivo para grabar el audio, sí, de esta época. Era una mesa redonda, aunque era rectangular, sí, alargada, pero era, o sea, la nostalgia de esto, esa época no había este tipo de problemas que están apareciendo ahora.
de corralito, de dejarlos afuera. A ver, a nosotros nos pasó con la CELA, la asamblea, que nos dejaron afuera. Yo realmente espero que esto nunca llegue a suceder en el Consejo, ¿sí? Porque, a ver, ahí es las sesiones tienen que ser abiertas, esto sería una violación grave. No permitir tanto a la prensa o a los ciudadanos en general. No, yo diría otra cosa, lo de la CELA y lo del Consejo y otro organismo donde son público o de servicio o lo que fuera. Ojo con seguir cerrando y creyéndose que lo que se trata no tiene que saberse. Ojo, porque se pueden llevar en algún momento sorpresas muy desagradables. Le habla a alguien que fue sacado con la policía 2 veces en la asamblea de la CELA. Guarda, guarda, no sigan jugando con fuego y con estas cuestiones porque después puede llegar a ser tarde. A ver, si hablamos de cómo han cambiado las cosas, los humos que puede tener alguien nuevo que ingresa y que por ahí cree que el consejo le pertenece y que él puede tomar las decisiones que se le cantan allí. A ver, a esas personas habría que recordarle que los comunicadores, ciudadanos comunicadores, como recién mencionaba, de otra época en que apenas grabábamos el audio nomás porque no nos alcanzaba para el video, ¿sí? Pero en mi caso, yo asisto desde el 2004 y he visto pasar muchos presidentes y nosotros seguimos allí. Los presidentes pasan y los comunicadores permanecen. En mi caso, me acuerdo de la presidencia del ya fallecido, el Daniel Gross, que era el panadero, ¿sí? Bueno, esto fue en el 2003 al 2004, estuvo justamente esta persona. Luego estuvo Gorosito, del 2004 al 2005, un año en la presidencia. Luego, en las intermedias, ya hubo renovación, entró Luis Francisco Prieto, ahora mi vecino, fue presidente también un año, del 2005 al 2006. Luego le tocó a la doctora Graciela Mirín Krieger, del 2006 al 2007. Y después sí, ahora Waldi Wollenberg fue electo con su cuñado, Eduardo Rusac, primer concejal, que ya había sido antes, pero fue aquella vez reelecto por una gran cantidad de votos. Entonces, Eduardo Rusac presidió el consejo del 2007 al 2011, los 4 años enteros, por primera vez, porque antes eran bastante... Sí. Esto fue ya con el comienzo de la Carta Orgánica, donde las autoridades se renovaban anualmente, como tiene que ser. Pero en este caso se hacían, pero siempre quedaba el mismo. Eduardo quedó del 2007 al 2011, 4 periodos. Y después le tocó, ya entró Diego Horacio Sartori como intendente y su primer concejal, Jorge Rubén Petersen, y que también estuvo del 2011 al 2015. Los vimos pasar. Después, Ricardo Daniel Schwirtz, el LACO, sí, del 2015 al 2019, fue en la segunda gestión de Diego Sartori. LACO estuvo antes también con Pereira, había entrado por Pereira, pero era concejal Razo. Sí. Ahora le tocó presidir, también vimos la presidencia de LACO. Panqueque. Sí, bueno, Garrocha, él en mano, porque sí, se pasó de un bando a otro, y bueno, pero no fue el único. No, hay otro más. Otro Pineda. Sí. Después del 2019, son 4 años también que quedaron reelectos cada año en la presidencia. Rubén Ramón Pineda, del 2019 al 2023, que también antes estuvo por Pereira, había entrado por Pereira, Russo, cuando eran los socios, y que luego Garrocha hermano saltó y se fue con Waldi en su última gestión, la tercera de Waldi. Y bueno, 4 años, lo vimos pasar también a Pineda, que también tuvimos algunos encuentros. Son situaciones muy lamentables. Sí. Una de ellas, aunque los números no coinciden, nosotros hacemos una aprobación política de la bendición. Eso lo dijo cuando todavía no era presidente, cuando estaba haciendo méritos para que el otro le ponga en su lista, ¿sí?
Bueno, y después, bueno, finalmente, después de los 4 años de Pineda, del 2019 al 23, ahora lo tenemos hay otra cuestión. Aníbal Heller Weltan, el orden por lo menos en la FIP figura en este orden así. Sabemos que Aníbal se llamaba a su padre también, el Bocha, ¿sí? Pero allí figura en este orden, ¿sí? Por ahí en el boletín oficial le ponen el orden inverso, Heller, Aníbal. Esto también habría que explicar un poquito cuál es el orden correcto de poner los nombres. Es como que yo diría Rogelio Jorge, ¿sí? No Jorge supuestamente Rogelio. como Sí, está en el documento. sí, así. Bueno, y supongo que en la FIP está correcto, a menos que haya un error. Bueno, lo tenemos ahora a que hace 1 año y no hace todavía 2 años que está. Todavía está porque en la suplencia de Sebeli, que va a terminar en diciembre. Bueno, o sea, un montón de gente que ha pasado y que hemos visto pasar. Yo te agregaría 2 más. Yo estoy del 2000. Sí, Marito Pérez, sí, no, Carlos Gustavo Gross. No, tengo muchos, y, sí. bueno, la carta orgánica. Yo dije de la carta orgánica en adelante. Sí. Y con Eduardo Rusac se hizo la primera audiencia pública, porque todavía Eduardo me decía, pero esto nunca se hizo acá. Sí, claro. Y sí, pero está la carta A ver, orgánica. esa otra cuestión. Cosas que nunca se hicieron o que es una costumbre y por eso cuando se sigue. esto me conviene, Ujú. a ver, la tradición, la costumbre, entonces me aferro a esto. Solo cuando me conviene, ¿sí? Claro, Para sí, no sí. cambiar. Sí. Y, a ver, en determinadas cuestiones, en algún momento habrá que cambiar. Es que alguien tiene que marcar un precedente en alguna A ver, cosa. tenemos algo así, el mismo planteo. Es cierto, nunca la prensa o los ciudadanos estuvieron en las reuniones de comisiones. Pero que yo sepa, nunca se lo pidió, se lo exigió, pero ahora se lo está pidiendo. Es más, nosotros pedimos esto por nota, estuvimos los dos ahí, esto está todo documentado, no nos respondieron hasta el día de hoy la nota. Esta otra cuestión, eso de pasar las notas a secretaría, bueno, esta está durmiendo el sueño, no sé si injusto, de los injustos, allí en secretaría, no nos responden. Y tampoco, obviamente, entiendo que no nos responden porque nos deberían decir no. ¿sí? No, y están incumpliendo sus deberes de funcionario público, que se llama representante. Entonces, ¿usted me representa? ¿Me atiende esto? No, yo no le doy artículo. Juicio por falta de representación. Ojo con esa nota que van a secretaría, ¿eh? Son nuestros representantes, o deberían serlo. Bueno, yo insisto en que eso es una de las cosas que hay que volver a cambiar, porque alguna vez fue así. En estos primeros, acá que yo nombré presidencias, eso era normal, las notas entraban y el presidente decidía, ya lo dije en el programa anterior, decidía a la comisión que iba. Y es más, puede mandarla a las 3 comisiones, es más democrático. Eso ahora pasó justamente, que se envía a las 3 comisiones, aunque si bien es un proyecto que entró, ¿sí? Por un concejal. Sí, por un concejal, la diferencia es esta. Pero bueno, entre las cosas que no hay que aferrarse, que hay que cambiar, una de esas es justamente el curso que le dan a las notas. Después, bueno, nuevamente el presidente se arroga la facultad de ser él el que decide esto entra, esto no entra, ¿sí? Y de hecho lo hace. Y cuando es un tema picante, vidrioso, decide, ¿sabe? Esto vamos a contestarle privadamente. Y bueno, ahí no está actuando como un representante. Está actuando bajo sus propios intereses o los intereses de su jefe político, porque esa es la otra cuestión. La renegada que tiene este ciudadano, este comunicador, con los concejales, que no nos representan, los oficialistas. Normalmente los otros hacen lo que pueden. Yo a ver si coincidimos. Con mucha tibieza, para Sí, a ver, con eso, mucha tibieza. Eso iba a decir. Pueden, Hacen lo que pueden, pero para mi gusto deberían hacer más. Espero ahora, con la entrada de nuevos integrantes, que estos no me decepcionen tanto como Mira, los... a mí siempre me llamó la atención y me da por la tangente el tema de que cuando están en campaña política, bien el que le hicimos entrevista,
la mayoría de los candidatos dijeron, no, si nosotros entramos, cuando entremos nos sacamos la camiseta, nos ponemos la camiseta del pueblo de la ciudad. Nunca había un representante, un concejal o intendente que se ponga la camiseta del pueblo. Se pone la camiseta de él o el saco de él y se representa el mismo. Y siempre rasca para adentro. Por supuesto. Él y su grupo. Entonces, hasta ahora nadie me demostró lo contrario. Yo tengo confianza que Mauro puede llegar a hacer esa situación. Veremos, dijo el ciego. Hasta que aguante, porque Veremos, no es dijo el fácil ciego. aguantar los otros tampoco. No, pero si te presionan y vos no podés, renunciar. Yo esto digo, Porque hay no he gente visto ahí adentro que ninguno, está por estar. porque le dije a los radicales de antes, a los de ahora, ¿sí? Si no pueden hacer, renuncien, es mejor presentar una renuncia, irse a su casa tranquilo, caminar por la calle, que lo tengan que ver los vecinos y digan, nunca hiciste nada, Ujú. nunca hiciste Sí. nada. A ver, a mí se me ocurren cosas. ¿Qué pasaría en el Consejo si no estaría allí la prensa independiente? Que no inventemos nada, porque tomamos las imágenes, el audio. No, nosotros no inventamos nada. Y No. damos opinión en lo que creemos. ¿O no? Obviamente, después podemos hacer... Y no ponemos ni en las imágenes no se ponen las caras, ni tampoco las expresiones que dicen ellos mismos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, esa es una de las cuestiones. Son ellos mismos, ahora, a ver, las palabras que nosotros por ahí reproducimos son las que ellos dijeron. A ver, esta palabra que ya puterío no salió de nosotros. Repetimos lo que dijo un concejal. Y sí, ¿Sí? O sea, el otro, piojo resucitado, también ¿Lo dijo otro concejal? lo dijeron los concejales. A ver, ¿quién Así- dijo Piojo resucitado? Boichi. Boichi. ¿A quién? No, que a él le dijeron. Luego, a ver, después, lo curioso es eso, yo creo que ya la audiencia está cansada, pero después de las elecciones, cuando el martes siguiente, justamente el presidente, para mí, muy desacertadamente, fue a lloriquear, allí a hacer su catarsis y hacerse la víctima de que lo habían faltado el respeto a su señora en la caravana, ¿sí? Posterior al festejo ahí. Y en eso, bueno, la dejó piscando en el área a Goichi, que le responde diciendo, pero yo también fui víctima. A mí me atacaron en una radio que recibe pauta, ¿sí? ¿Y qué me decían? Piojo resucitado. Bueno, Vamos a llevar toalla la próxima semana. bueno, todo esto lo dijeron ellos, así que, a ver, pero sigo un poquito con la idea, a ver, imaginémonos esto. ¿Qué podría suceder si no se documenta esto, si no hay nadie allí? Porque guarda, nuevamente yo también estoy interesado en saber, hubo un fotógrafo allí que fue a sacar fotos para el show, ahora de que cuando entregaban los padrinazgos. ¿Esto es gratis o lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Sí? ¿En qué... ¿Dónde se pone eso en la ¿Qué rubro? administración? ¿Qué rubro? Sí, Se esto es. contabiliza Sí, esto es. Porque el gasto superfluo. yo sospecho que esto lo pagamos nosotros con el dinero público, pero para el circo para lo que sirvió, porque en realidad quedó muy mal parado el presidente con el show que pretendió hacer y que le salió mal en la sesión esta, cuando también fueron a reclamar los que habían quedado cesantes, y esa situación allí de estar la persona esa, Fátima, ¿sí? Que estaba hablando y el otro desatendiéndola, llamando a los otros para sacar fotos. Fue patético esto. Pero hubo un detalle que uno también se fija, a veces uno tarda un poco en carburar. Hubo un fotógrafo allí que no está y que vino para eso, vino gratis. O sea, ¿cuántas veces, en cuántas sesiones, cuando hay estos tipos de declaraciones o dictámenes que ya salen a favor de alguna organización, asociación, ONG, cooperativa, van varios medios de comunicación a sacar fotos,
pero no se interesan en toda la reunión, se interesan solamente en ese punto y si después se van. O sea, ¿cuándo van a ir los medios ensobrados, que tenemos muchos, y ensobrados individuales, a la audiencia pública y a preguntar y publicar los números del municipio? ¿Cuándo van a ir? ¿Cuándo se van a comprometer en eso? ¿Les conviene, no les conviene? No vaya, eso no queremos mostrar. ¿Le dicen lo que hacen el cheque para pagarle con nuestra plata? Pregunto. Bueno, cerrando, la pregunta que dejo flotando es, ¿qué será que pasaría si no hay prensa independiente, Si no vamos. si no hay Pasaría, ¿no? testigos allí que documenten lo que sucede? ¿En qué derivaría eso? Pregúntese, don Juan. A ver, el cuarto poder cumple su rol. Acá en Alem lo hace. O sea, los concejales, las críticas que reciben del cuarto poder, o sea, el periodismo, hace que ellos sean mejores, ¿sí? Porque yo me temo que si no estarían controlados, todo eso que decimos sería bastante peor. No sé, Así es. sueño. Yo tengo una idea. Bueno, a ver. Si no van ustedes, porque son los que están afuera, irían los de ellos y sacarían solamente lo que le conviene. ¿Cómo pasa en el Ejecutivo? Bueno, puede ser. Porque el Ejecutivo tiene su propio parte ahí de comunicación, que los chicos salen, toman la foto y todo lo demás, y son unos cuantos también ahí. O sea, concretamente, para cerrar, un poder controla a otro. Y si bien eso de llamarle el poder al periodismo está así como reconocido, no oficialmente, como el cuarto poder, pero tiene la tarea, además de tener que ser crítico, de controlar a los otros poderes. De eso hay que entender, y eso lo tienen que entender los políticos, y sobre todo los que tienen mando, los que están al frente, como los presidentes, los intendentes, los que están por encima, entender que ellos les conviene que le estén controlando, porque les va a evitar en el futuro alguna demanda, porque así van a hacer las cosas más en línea, ¿sí? O se van a cuidar. Si no hay alguien que le esté soplando la nuca, en este caso, el cuarto poder, Pueden suceder otras cosas más oscuras de las que están sucediendo. ¿Nos vamos? ¿Nos retiramos? ¿O alguien tiene algo que decir? Nos retiramos. Bueno, ¿Qué día, pero qué yo hora quiero... es? 2004. Bueno, mira, qué interesante, y tenemos varios temas para desarrollar el día de mañana. Yo quiero terminar con un audio, hacerlo escuchar, Dele. ¿sí? A doña Rosa, a don Juan, que nos puede servir. El bienestar social, curiosamente, se logra con capitalismo y no con socialismo. El socialismo se encarga de repartir la riqueza, pero el capitalismo se encarga de crear la riqueza. Está muy bien, vamos a repartir la riqueza, pero ¿quién se va a encargar de crearla? Nadie, porque en el socialismo el que no trabaja es mantenido por el que trabaja. Y el que trabaja eventualmente, poco a poco, se va desmotivando, porque cada que trabaja le quitan un poquito para darle al que no trabaja. Y el que no trabaja está muy cómodo porque ya sabe que como quiera le va a tocar su subsidio. Y eventualmente nadie trabaja y ya no le toca nada a nadie. De esa manera, el socialismo es la mejor manera de mantenerse todos pobres. Y el capitalismo, 100% comprobado, que ha sido el sistema, el único sistema que ha levantado a millones de la pobreza. ¿Por qué? Porque en el capitalismo, cualquier individuo que quiere mejorar sus condiciones de vida puede hacerlo, siempre y cuando aporte un valor al proceso productivo de una empresa, siempre y cuando atienda las necesidades de su prójimo y ofrezca algo de valor. Si eso se logra, la única razón por la cual una persona no puede salir adelante es porque el Estado les mete el pie. Les mete el pie con burocracia, impuestos, regulaciones, trámites interminables, control de medios de producción, inflación monetaria que provoca la pérdida del poder adquisitivo de su dinero. En el socialismo, los únicos que ganan son los gobernantes y sus amiguetes. Tanto así que el socialismo ya no se debería de llamar socialismo, debería de llamarse estatismo, porque los únicos que ganan
son los que están en el Estado, el poder central. Y hablando de confusiones, el capitalismo no debe ser confundido con consumismo ni con amiguismo. El consumismo es un tema cultural y el amiguismo es cuando los gobernantes le ofrecen contratos preferenciales, subsidios y facilitan a que sus amigos en las grandes corporaciones salgan adelante a costa de los demás. El capitalismo es simplemente un sistema en donde los individuos pueden hacer transacciones, acuerdos entre ellos de manera libre y voluntaria. El capitalismo es el verdadero socialismo. Bueno, Fin. Mañana, hasta mañana. Carmen, Jorge. Mañana vamos a tocar y hablar exclusivamente de 2 discursos del Día de la Independencia. Bien ahí, bien. Y